de forma más superficial a menos superficial, vamos a tener que la pared torácica, obviamente, está ahí. Después vamos a tener a la pulmonorosis endotorácica y después vamos a tener a la pleura parietal. Después de la pleura parietal vamos a tener una cavidad que se llama cavidad pleural, le continúa la pleura visceral, le continúa el tejido subpleural y ya después vamos a tener a los pulmones. Esto es muy importante porque cada pulmón está cubierto precisamente por estas membranas que son las pleuras, y esta ocupa casi toda la cavidad torácica. Ocupa casi toda la cavidad torácica y flanquean entre ambos lados del corazón. Cada saco pleural está compuesto de dos capas de dos capas de membrana serosa, o sea, secretora. Esta va a ser, como les dije, la pleura parietal y la pleura visceral. La que sigue, por favor. Aquí no podemos tenerla más detallada, ahora sí. Como les decía, vamos a tener primero la pleura parietal, que es la que está más externa. Esta se va a dividir en 4 porciones y va a recibir cada porción un nombre dependiendo la sección del tórax con la que esté relacionada. Y la pleura visceral, esta está íntimamente fija a la superficie de cada pulmón, y como ya les había dicho, ahí se puede apreciar cómo entre estas dos hay un ligero espacio que es la cavidad pleural. En cuanto a las regiones de la capa de la pleura parietal, perdón, esta, como ya les dije, va a estar revistiendo la superficie interna de la cavidad torácica y incluso las caras laterales del mediastino. Vamos a tener una de las partes de la pleura parietal, la mediastínica, va a estar revistiendo la superficie lateral del mediastino. Obviamente el espacio entre los pulmones donde se encuentra el corazón. Después vamos a tener también pleura parietal costal. Esta va a estar revistiendo toda la parte de la superficie interna de las costillas. Vamos a tener también a la pleura parietal diafragmática. Ahí se puede igual apreciar. Esta obviamente reviste la parte superior del diafragma. Y también vamos a tener en la parte de arriba la pleura parietal cervical, también llamada como cúpula, que pues va por encima de la primera costilla y se expande hasta un poco la raíz del cuello. La pleura visceral, como ya les había comentado, está íntimamente fija a cada pulmón y sigue el contorno como tal de los lóbulos de los pulmones. Esta es contigua con la pleura parietal y pues bueno, siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar de mejor forma cómo están las capas. Ahí vemos la pleura visceral, la pleura parietal, perdón. Luego vamos a ver la cavidad pleural, la pleura visceral y ya próximamente, íntimamente fijas va a estar el pulmón. Como tal, en el espacio pleural vamos a tener una película, un poco de líquido, que es el líquido pleural. Este sirve para lubricar la superficie de las pleuras, facilitando el movimiento de los pulmones a través de la pared torácica y el diafragma. Esto obviamente durante la inspiración y la expiración. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia, vamos a tener que incluso desde tiempos de Hipócrates se han encontrado que él escribió de lo que podría suponerse que era un neumotórax. Obviamente en ese momento no existía la palabra como tal, pero en uno de sus escritos aparece como si describiera incluso un neumotórax. Después, en 1767, Hudson como tal comunicó a la Real Sociedad de Ciencias de Inglaterra la primera descripción clínica de un neumotórax como tal, pero fue hasta 1803 con Itard que la palabra como tal de neumotórax fue creada. Esto debido a que en su tesis, hizo una tesis y en esta tesis como tal ya nombraba esta patología. Obviamente entre
todos estos hechos históricos, hubieron otras descripciones también en cuanto al neumotórax. Sin embargo, estos son los más importantes. Siguiente, por favor. Como tal, neumotórax, la definición tal cual va a ser la presencia de aire en la cavidad pleural. Es todo, o sea, literal es eso. Y en cuanto a sinonimia, dependiendo de cuál estemos hablando, vamos a tener que puede ser llamado simple, cuando hablamos del primario, simple, primario, benigno, idiopático, juvenil, incluso puede llamarse así, y al secundario lo vamos a poder también llamar sintomático. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que es como tal una afectación quirúrgica muy frecuente. Su incidencia oscila entre las 5 a 10 personas por cada 100.000 habitantes. Tiene una relación hombre-mujer de 6 a 1. Y en cuanto a la edad de presentación, vamos a tener un pico en los 16 y 24 años. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, vamos a tener que, como tal, debido a que es aire el que se presenta en esta cavidad, vamos a tener que este aire puede provenir del parénquima pulmonar, del árbol traqueobronquial, del esófago, de diferentes órganos, de otros órganos que estén ahí, los intraabdominales. También vamos a tener que puede proceder este aire del exterior, esto obviamente a través de la pared torácica, y esto también puede ser por la comunicación entre los espacios pleural y alveolar. Como ya les había mencionado, vamos a tener un pico alrededor de los 20 años, principalmente nada más para el neumotórax primario. Sin embargo, va a haber otro pico en la sexta década de la vida, pero este ya va a ser para neumotórax secundario. Como tal, de los casos que existen, aproximadamente un 11.5% cuentan con antecedentes familiares. Siguiente, por favor. Perdón. Vamos a tener la clasificación y esta va a tener diferentes. Existe una clasificación que va a ser por causa. Vamos a tenerlo como espontáneo, postraumático y iatrogénico. En cuanto al espontáneo, es causado por una ruptura de bulla o a través de los alvéolos pulmonares. Este puede ser dividido en primario y secundario. En cuanto al primario, como ya les había mencionado, normalmente es con un paciente sano, en cuanto a que no tiene otras enfermedades pulmonares. Y secundario, si el paciente va a tener o va a estar en curso de una enfermedad pulmonar. La que más tiene prevalencia, es muy, muy común que pase, es EPOC. Entonces, esa es la más común. Vamos a tener también postraumático, obviamente este va a ser consecuencia de un traumatismo torácico, este puede ser penetrante o no penetrante. Y vamos a tener el iatrogénico, este es debido a procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. Siguiente, por favor. En cuanto a otra clasificación, vamos a tener también según el mecanismo de aparición. El mecanismo de aparición, cerrado, abierto o atención. El cerrado va a ser paso de cierto volumen de aire al espacio pleural de una sola vez, que puede reabsorberse espontáneamente en unos días. Vamos a tener también abierto, en este caso el aire penetra y sale de la cavidad pleural a través de una comunicación persistente con la pared torácica. Y vamos a tener también atención. En este punto, el punto de entrada se forma una válvula que permite el paso de aire al espacio pleural durante la inspiración. Aquí como tal, pues no sale durante la expiración el aire. Siguiente, por favor. En cuanto a clasificación, según el grado de colapso pulmonar o volumen de aire acumulado, vamos a tener que puede ser ligero, moderado o masivo.
Esto va a ser dependiendo del porcentaje. Si es menor al 20% va a estar clasificado como ligero. Si es del 20 al 40% va a estar entonces clasificado como moderado. Y si es masivo, esto pues obviamente es mayor al 40%. Siguiente, por favor. Otra clasificación también, según el tamaño de esto, puede ser pequeño o grande. Esto se va a basar en menor a 2 centímetros, va a ser pequeño. Y cuando es grande va a ser mayor o igual a 2 centímetros. Siguiente, por favor. ¿Me escucha? Sí. Sí. Va. Bueno, ahora vamos a empezar hablando de fisiopatología. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en reposo la presión en el espacio pleural es inferior a la atmosférica, aproximadamente unos 5 centímetros menos. Entonces, bueno, los valores más bajos de presión intrapleural se van a producir cuando se expande la caja torácica. Entonces, bueno, durante la inspiración forzada puede llegar a menos 100 centímetros de agua y los más altos van a ser en la expiración forzada, llegando hasta unos 80 centímetros de agua. Recordemos que la presión intrapleural no es uniforme y menos a nivel apical. La presión es más negativa que al nivel de la base. Ok, ¿qué va a pasar cuando se perfora la pleura? Bueno, el aire va a escapar de alguna manera hacia el espacio pleural. Esta presión intrapleural va perdiendo su negatividad hasta hacerse constantemente positiva. El pulmón va a perder su volumen hasta llegar a un colapso total. Y más si, bueno, esta perforación no se trata o no cicatriza. Cuando la presión intrapleural se iguala a la atmosférica, el aire pulmonar va a cesar su movimiento, entonces lo que va a ocasionar que en el paciente se deje de ventilar con el pulmón afectado. Bueno, además de que este aumento de la presión puede producir una disminución del retorno venoso y nos va a causar una insuficiencia cardíaca de aflujo. Ay, no se cambió. Ya, perdón. Bueno, en el diagnóstico. En cuanto al examen físico, normalmente se encuentra una tríada descrita por Galliard, que es la disminución o ausencia de vibraciones vocales, la hipersonoridad o timpanismo. También puede haber disminución o ausencia del murmullo vesicular. Recordemos que siempre tenemos que comparar ambos hemitórax, porque es sumamente importante. También tener en cuenta que esta tríada a veces también la encontramos en pacientes con enfisema pulmonar. Por eso la radiología va a ser indispensable para confirmar el diagnóstico. En 10% aproximadamente de los casos, este neumotórax va a ser asintomático. Si se llegan a presentar síntomas, o más bien cuando se llegan a presentar síntomas, aproximadamente el 80% de los pacientes van a presentar clínica en reposo o realizando una actividad que ellos consideran normal. ¿Qué vamos a encontrar? Dolor torácico, normalmente descrito como pleurítico. Va a empezar agudo y se va a acentuar cada vez que respiren. A veces inclusive puede irradiar hacia el cuello o hacia el abdomen. También puede ir desde leve hasta severo, inclusive a continuar y volverse un dolor sordo. En cuanto a la taquipnea y disnea, perdón, van a encontrarse más intensas en los enfermos que tengan alguna enfermedad pulmonar previa. También vamos a encontrar tos seca. Inclusive esporádicamente podemos tener expectoraciones hemópticas, síncope. Otras manifestaciones tenemos el enfisema subcutánea, la hipoxemia, hipercapnia y hasta alcalosis respiratoria. Como les comentaba, pues ante la sospecha clínica del neumotórax debemos de realizar una radiografía. Esta va a ser en la proyección estándar, proyección posterior anterior, en bipedestación, inclusive de inspiración forzada. Bueno, el diagnóstico se va a establecer visualizando una línea en la pleura visceral. Acá la podemos ver inclusive aquí. Bueno, en la pleura visceral también se puede observar hiperclaridad y ausencia de trama vascular. También, bueno, esta pequeña línea que está señalada con las flechas rojas está claramente definida, si logran, bueno, apreciarla bien, y se va a producir por el margen externo de la pleura visceral, que va a ser, como les comentaba Sarita, que va a representar el límite del pulmón.
y va a estar separada la pleura parietal a nivel de la pared costal por un espacio lleno de aire. También podemos ver desplazamiento mediastínico, descenso o aplanamiento de la curva diafragmática y ensanchamiento de los espacios costales. En la primera imagen podemos ver que, a diferencia de la segunda, inclusive aquí, en este pequeño espacio, que vamos a tener ausencia de los vasos que normalmente pues notamos a nivel, entre el límite de la caja torácica y el pulmón. También, bueno, más ausencia de marcas pulmonares. Acá se puede observar, no sé si vean todos en sus compus, pero aquí se ve la línea que les comentaba. Inclusive se ve la curvatura hacia el área apical del pulmón y dejamos de observar las pequeñas líneas de acá. Acá se ve hiperclaridad. Acá también, este se llama signo del seno profundo y aquí podemos observar en esta TAC cómo pues se ve el pulmón en la parte superior de la imagen. Para el diagnóstico diferencial, vamos a encontrar el infarto de miocardio, embolia pulmonar, asma, una disección aórtica, ruptura del aneurisma aórtico, perforación o desgarro del esófago, neumonía, EPOC, efusión pleural, pericarditis, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y síndrome de distrés respiratorio. Y también se ha encontrado que tengamos, que estemos muy al pendiente de nuestro paciente, porque también se puede estar confundiendo con dolor torácico, dolor pleurítico, disnea o hemotórax. En el tratamiento inicial, cuando se diagnostica en el servicio de urgencias, es conveniente que canalicemos una vía venosa, realicemos una determinación bioquímica, hemograma, tiempos de coagulación, electrocardiograma y su saturación de oxígeno. Si esta es menor al 93%, o si el paciente tiene antecedentes respiratorios, entre ellos el tabaquismo también, se efectuará una gasometría arterial basal. En el tratamiento farmacológico, se recomienda el uso de analgésicos como AINES o analgésicos narcóticos. Todo esto pues para mejorar la condición clínica del paciente. Recordemos que llega con dolor. Los analgésicos más potentes como nalbufina son los recomendados en aquellos pacientes a los cuales también vamos a someternos a algún otro procedimiento quirúrgico. Y también se recomienda pues el uso profiláctico de antibióticos. Ahora bien, en el no farmacológico se recomienda el tratamiento conservador siempre y cuando el paciente sea estable, poco sintomáticos y un neumotórax menor. Normalmente va a ser con implementación de altos flujos de oxígeno complementario. ¿Por qué? Porque ha demostrado reducir el tamaño del neumotórax hasta 4 veces. ¿Qué consideran como paciente estable en el neumotórax? Clínicamente estable es que su frecuencia respiratoria sea menor a 24 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto, la tensión arterial se encuentra en rangos de normalidad, su saturación sea mayor a 92% al aire ambiental y que el paciente pueda pronunciar frases completas entre respiraciones. En cuanto al tratamiento, quirúrgico, ay, disculpen, algo que se me olvidó, me acordé. En el tratamiento conservador, ¿qué es lo que se busca fundamentalmente? Es la observación. Entonces, vamos a observar a nuestro paciente y que no haya una progresión del neumotórax, que se encuentre estable en urgencias y inclusive, como decía Sara, se puede reabsorber en caso de que sea líquido y mandarlo a su casa, sobre todo si pues su casa no está muy alejada. Lo que leí de la guía. Aunque también marca que el reposo absoluto pues no ha demostrado índices superiores de mejora y inclusive puede generar morbilidad colateral o trombosis sobre todo. Ahora bien, sí, en el tratamiento quirúrgico, el objetivo primordial del neumotórax pues va a ser la evacuación ya sea de aire o líquidos de la cavidad pleural y la prevención de futuras recurrencias. ¿Cómo se va a hacer esto? Mediante la aspiración simple. Esta se va a llevar a cabo cuando el colapso pulmonar sea menor
es decir, que se encuentre en 2 centímetros, menos de 2 centímetros de acuerdo a BTS o menos de 3 centímetros de acuerdo a ATS. También se va a poder realizar de distintas formas que ahorita se las voy a comentar. Pero pues el consenso general dice que puede ser utilizar un catéter venoso o hasta un equipo de drenaje. Ambas se van a considerar exitosas en el tratamiento ambulatorio, pero siempre deben de estar siendo valoradas con radiografía, antes para evaluar el neumotórax y después. Ahora, ok. Pues también, bueno, lo vamos a llevar a cabo por toracocentesis o toracotomía. Ok, en cuanto a la toracocentesis, ay, perdón, se trabó, o creo que nada más es mi compu. Bueno, ¿cuáles son sus indicaciones? Normalmente puede ser diagnóstica o terapéutica, pero ahorita hablando del tema, pues va a ser terapéutica. Es en el neumotórax, sobre todo si es de gran tamaño, que es una ocupación del más del 20% del volumen, o cualquiera que sea sintomática. Sus contraindicaciones normalmente va a ser absolutas, no tiene ninguna. En cuanto a las relativas, solamente si tiene tratamiento anticoagulante, o tiene una insuficiencia cardíaca conocida, si tiene ventilación mecánica, o si son volúmenes pequeños. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? El campo estéril, paños, gasas, guantes, gorro, mascarilla, todo estéril, apósitos, antisépticos. Se recomienda povidona yodada al 10%. En cuanto al anestésico, lidocaína al 1% o bupivacaína al 0.25%, todo sin adrenalina. En cuanto al niño, pues aguja de 23, 25 en el recién nacido y lactantes pequeños, y de 2 a 5 milímetros para infiltración de anestésico local. También vamos a necesitar aguja tipo palomilla de 23 a 25 y un angiocatéter del 25 al 14. Jeringa de 10, 20 y 50 mililitros, llave de 3 pasos, alargadera, sello de agua, bote con agua estéril en todo caso, válvula unidireccional de Hemlich en caso de que sea, el neumotórax y pinzas hemostáticas curvas, también una engrapadora de fijación, jeringa para gasometría y tubos estériles para recoger la muestra en caso de que se quiera llevar a cabo una citología, bioquímica y microbiología, y monitor de frecuencia cardíaca, pulsioxímetro y esfingomanómetro para medir la presión arterial. Ok, ¿qué vamos a hacer o cómo es la técnica? Bueno, primero siempre tenemos que tener en monitorización continua a nuestro paciente, tanto en electrocardiograma, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, su saturación y su presión arterial. Se va a administrar oxígeno mediante la mascarilla de flujo elevado. Vamos a continuar con el paso de analgesia y sedación. ¿Y cómo vamos a abordar el lugar de punción? Si el paciente se encuentra en el abordaje anterior, el paciente se va a encontrar en decúbito supino. Su cabeza va a estar, en la cabecera, va a estar elevada a 30 grados, y van a decirle que el brazo lo ponga por encima de la cabeza. A veces se les da una almohada, o sea, van a estar, no sé si me vea porque estoy muy cerca de la cámara, pero van a estar así. Las zonas de punción va a ser en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular o en el cuarto espacio intercostal, a la altura de la línea media axilar. En el caso del posterior, el paciente va a estar sentado, ligeramente inclinado hacia adelante y los brazos apoyados sobre una mesa. También normalmente se les da una almohadita. El lugar de punción va a ser entre el quinto y el séptimo espacio intercostal, en la línea axilar posterior o en la línea medio escapular. Después vamos a infiltrar el anestésico local por planos, primero piel, después el tejido celular subcutáneo, músculos, pleura. Cuando vayamos a hacerlo, tenemos que aspirar a la vez que se infiltra para confirmar que estamos en el espacio pleural y que hay, pues hay. En este mismo puntito vamos a introducir una aguja o un catéter sobre la aguja del calibre correspondiente. Va a estar unida a una jeringa de 2 milímetros con un ángulo de 60 grados y va a ser encima de la costilla inferior para evitar que toquemos el paquete vasculonervioso intercostal.
y pues ya llegamos al espacio intercostal y ahí la vamos a rectificar a 90 grados. Vamos a continuar cuidadosamente hasta que notemos una pequeña resistencia. Inclusive hay un pequeño burbujeo, o es como que se echa para atrás el émbolo. Bueno, ya, después vamos a seguir avanzando el catéter, vamos a quitar la aguja y vamos a conectar el catéter a la llave de 3 pasos. Vamos a aplicar una pinza hemostática a nivel de la piel para que se mantenga constante la profundidad, bueno, a la que ya nosotros insertamos todo esto. Mientras, al mismo tiempo vamos aspirando. Bueno, vamos a aspirar mediante la llave de 3 pasos, que va a estar conectada a una jeringa. Y en el caso de que sea un derrame, pues se van a extraer normalmente 50 a 100 mililitros de líquido y pues se va a valorar el estado clínico del paciente antes de seguir con la aspiración. Después extraemos la aguja o el angiocatéter, realizamos una radiografía de tórax de control para valorar los resultados y descartar complicaciones posibles. Ahora, en cuanto a la pleurodesis, es el poner alguna sustancia química a través de lo que nosotros ya hicimos anteriormente y les describí. Pueden ser silicatos, que son talcos de 3 a 5 gramos, iodopovidona de 20 mililitros al 11%, minoxiclina 7 miligramos por kilo, tetraciclina 3 miligramos por kilo o bleomicina con 45 unidades. Todo esto, bueno, podemos escoger cualquiera de estos, pero siempre tiene que estar acompañado de lidocaína 20 mililitros al 1%. Ok, ahora la toracatomía, que es la colocación de tubo de, colocación de tubo de drenaje pleural. Las indicaciones ahorita pues serían en caso del neumotórax, inclusive en derrames. Las contraindicaciones pues va a ser casi las mismas que la toracocentesis. El material es el mismo, pero además vamos a necesitar un bisturí, pinzas hemostáticas, tubo de drenaje, y del cual existen varios. Este de aquí, que tienen a su derecha es el catéter a través de aguja. Esta es de marca Pleurocat. El de arriba es el catéter tipo Holly, y este de aquí abajo es el catéter tipo Furman, o también conocido como pigtail, porque tiene colita, parece colita de cochinito acá. También vamos a necesitar este sistema de aspiración, se llama, lo conocen como Pleurovac, pero pues hay muchos sistemas. Material para suturar la piel, portaagujas tijera, y material para el apósito, ya sean gasas vaselinadas o un esparadrapo. Ok. En cuanto, esta es una tablita que encontré, que son recomendaciones orientativas sobre el calibre de los tubos que vamos a ocupar, en función del peso y el material a drenar. El tamaño del tubo torácico en French. Entonces, tenemos el peso que va desde menos 3 kilos hasta más de 40. Y en el caso del neumotórax, pues, ¿cuáles son los tubos que van desde 8, 10, 10, 12 hasta 20, 24? Ok. Todos estos quiero aclarar que son los mismos pasos del 1 al 5, por eso, venían enumerados, que en la toracocentesis. Entonces, vamos a estar prácticamente hasta la parte donde vamos a infiltrar el anestésico local por planos. Ok, entonces, nosotros al llegar en el caso, esta es la técnica que nosotros haríamos en caso del pleurocato. Nosotros vamos a hacer una incisión con el bisturí, que va a ser muy pequeña, y por ahí vamos a introducir la aguja. En su interior, pues tiene un catéter, y de forma perpendicular, igual lo vamos a hacer por la parte superior de la costilla. La aguja se va a introducir con una presión controlada y vamos a limitar su entrada. Vamos a sujetarlo con los dedos, que quede aprox a 1 centímetro. Entonces, vamos a perforar la pleura parietal. Después vamos a dirigir la aguja hacia arriba y anterior si necesitamos drenar aire, y hacia abajo y posterior si vamos a drenar líquido. Esto es para guiar al catéter. Vamos a deslizarlo por el interior de la aguja hasta que lleguemos al espacio pleural, y previamente vamos a medir obviamente este espacio por fuera, por decirlo de alguna manera, como cuando lo hacemos para la sonda vesical, medirlo. Después vamos a, ¿dónde me quedé? Hasta el espacio pleural, vamos a retirar la aguja
y después vamos a conectar este catéter a un sistema de drenaje. Se va a fijar del tubo a la piel con una cintura. Se dice que, bueno, puede ser un punto de U o en bolsa de tabaco, y se va a tapar con un apósito estéril. En el caso de la aguja tipo Holly, o también se le conoce como catéter trocar, bueno, vamos a hacer una incisión lineal y disección roma de aproximadamente 2 centímetros. Perdón, una incisión lineal en la piel de unos 2 centímetros y una disección roma con las pinzas hemostáticas. Vamos a hacerlo lo más recta que podamos y al borde superior de la costilla. Entonces lo que vamos a hacer es como un tunelcito, un túnel subcutáneo, hasta que lleguemos a la pleura parietal. Vi que inclusive podemos, hacerlo con el dedo para que determinemos el trayecto y sea un poquito más útil. Ya después vamos a perforar la pleura parietal, y la podemos hacer de dos maneras. Una punción directa con el trocar. Entonces vamos a introducir la pluma en el espacio intercostal de 1 a 3 centímetros. Todo va a ser con presión firme hasta que perforemos la pleura parietal. Decimos presión firme para que pues nada más sea por decirlo así, un piquetito y no vayamos a lastimar aún más la pleura. El espacio, bueno, sí. Ok, entonces, la colocación la vamos a realizar tomando un tubo de drenaje. Igual la vamos a tomar con ambas manos. La derecha debe de realizar esta presión, mientras que la izquierda vamos a hacer que, ¿cómo lo explico? Con la derecha tenemos que hacer la presión y con la izquierda hacer que no lo metamos más de lo necesario. Nos va a servir de guía. También lo podemos hacer con la pinza hemostática cerrada. La deslizamos sobre el borde superior de la costilla y ascendemos sobre el mismo, mientras aplicamos pues la presión firme. No debemos de introducir más de 1 centímetro en el espacio pleural. Después vamos a introducir el tubo de drenaje. Lo vamos a dirigir hacia arriba y anterior, igual si se drena aire, ya sea abajo y posterior si se drena líquido. Antes de retirar el trocar, tenemos que pinzar el tubo, porque, ya después vamos a dejarlo así hasta que como tal ya conectemos el sistema de aspiración. Hay que asegurarse de que todos los orificios del tubo queden dentro del espacio pleural. Vamos a conectar al tubo el recipiente Pleurbac, en este caso. Siempre debe estar a un nivel debajo del paciente y lo vamos a fijar con una cintura, igual punto U o bolsa de tabaco, y lo tapamos con un apósito estéril. En el caso de el pigtail, yo le encontré que se coloca mediante la técnica Sellinger, aguja, guía, dilatador y catéter. Entonces, aunque es una técnica más lenta y es un poquito más laboriosa, tiene un menor riesgo de complicaciones. Vamos a hacer los mismos pasos del 1 al 5 y vamos a introducir una aguja o catéter sobre la aguja calibre para conectar a la jeringa y aspirar ya sea aire o líquido y comprobar que está en la cavidad pleural. Vamos a retirar la jeringa e introducir una guía a través del catéter o de la aguja. Vamos a retirar la aguja y solo vamos a dejar la guía. Vamos a realizar una incisión en la piel en el punto de entrada con la hoja de bisturí y vamos a introducir el dilatador a través de la guía. Vamos a irlo avanzando y rotando poco a poco, pero a la vez. No hay que introducirlo todo de jalón. Se tiene que primero dilatar la piel, los tejidos cutáneos y así. Después vamos a retirar el dilatador y vamos a dejar a la guía solita. Pues ya después vamos a introducir el tubo de drenaje a través de la guía. Y vamos a retirar la guía dejando el tubo torácico pinzado hasta que se conecta al sistema de aspiración. Y de nuevo vamos a fijar el tubo a la piel con punto de sutura y lo vamos a cubrir con un apósito. A continuación, no sé cómo ve el doc. Dura 17 minutos. Lo traté de recortar para que quedara lo más conciso. Pero ustedes, creo que todavía hay tiempo. Sí, se los pongo para que les quede más claro. No se escucha, doctora. Ay, a ver. Rayos. A ver, lo tengo afuera. Déjenme ver si no me salgo tanto de la presentación y se los muestro.
Ya nada más está abriendo esto, para ver si se escucha. Porque sí, es del Harrison y bueno, me gustó mucho porque de ahí más o menos lo entendí en lo que ya tenía yo bastante duda. Mm, mm, mm. Ya, ahí está. ¿Ahí se escucha? No, Ay, qué feo. Bueno, si no, ahorita se los paso el link para que no estemos dilatando más. Ay, pero bueno, es prácticamente lo que explica aquí la presentación. A ver, si no, aunque no se escuche, les pongo las imágenes. Aquí es lo que les comentaba. Ah, todo se hace, claro, sobre consentimiento informado. Y pues de preferencia que haya un ayudante, porque sí, para que les pasen las cosas y no tengan que estar corriendo. Pero mira acá lo que les comentaba, que acá se hace perfusión para que identificamos la zona de matidez, igual con el estetos, para que identifiquemos al nivel al cual vamos a estar el neumotórax. Y la confirmación radiológica. Aquí ya están haciendo asepsia. Recordemos que la referencia anatómica aquí va a ser la columna vertebral y vamos a poner los campos estériles alrededor del sitio donde vamos a puncionar. Y bueno, nos menciona el video que es útil mantener a la vista las estructuras anatómicas como referencia. Aquí está poniendo la lidocaína para... Aquí está haciendo la infiltración del analgésico y en lo que pues está haciendo efecto está preparando todo el equipo. Este es el catéter y esta es la llave de 3 vías. Y la llave de 3 vías pues se conecta a la jeringa que les comentaba. Y acá está conectada una aguja de calibre 14. Y aquí pues la llave para controlar el flujo de líquido. Lo que están haciendo es alejándola de la aguja que habían metido al final. Y aquí la incisión con el bisturí de aproximadamente 1 milímetro. Y aquí, bueno, aquí tienen todavía un poquito de lidocaína y ya están anestesiando la pleura. Bueno, dice que está aplicando la presión negativa sobre el émbolo. Y como les comentaba, con la otra mano hace que no entre todo de jalón la jeringa. Bueno, vieron que se convirtió en rojito, pues porque ya está en la cavidad pleural. Y ya hay como tal infiltró a la cavidad pleural. Si vieron, como que se le regresó aquí. Y bueno, y ya acá este es el catéter.
Y ya, bueno, que comenta que deben de seguir el mismo trayecto que se utilizó cuando se infiltró la pleura. Y están aplicando presión negativa. Y aquí está, bueno, ya va a aspirar. Y acá obtuvo de 30 a 60 centímetros cúbicos y pues los va a llevar al laboratorio. Ahorita empuja un poquito, 1 centímetro más y ya está dejando el catéter en la cavidad pleural. Y está para retirar la aguja conforme pues va metiendo el catéter. Y bueno, se tiene que poner en declive para que pues podamos aspirar de mejor manera. Si lo dejamos paradito, pues se puede taponar. Y este es el otro extremo del sistema. Estos contenedores están sellados al vacío. Y ahorita pues ya están diciéndole al paciente que se vaya incorporando poquito para que siga drenando. Eso es pues, prácticamente lo mismo que le estábamos comentando. Ya, en cuanto a complicaciones, podemos tener un neumotórax a tensión, un edema pulmonar por expansión o pérdida de aire persistente por una fístula broncopleural, inclusive un neumotórax. El pronóstico de estos pacientes va a depender sobre todo del tamaño del neumotórax, también pues la causa y el tratamiento al que hayan sido, pues, el tratamiento que hayan requerido los pacientes. El neumotórax va a tener un impacto sobre la vida de los pacientes, más que nada por el miedo de una posible recaída, y aunque solamente es una parte baja, bueno, es un porcentaje bajo de esto de la recaída, pues se aconseja a los pacientes que realicen una vida normal y sin exponerse al factor de riesgo más importante que es el tabaco. Esta es la bibliografía que utilizamos y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Puedo leer la bibliografía? Sí, Doc. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No sé si pueda formular una pregunta, doctor, rápido. De las complicaciones que mencionaste, Diana, ¿cuál es la más frecuente? Bueno, también leí que había una, que es el neumotórax hipertensivo. Esa era la más frecuente en general. O sea, no tanto el tratamiento de todos los neumotórax, si no lo tratamos a tiempo. Por lo mismo que les comentaba al principio, que bueno, vas a aumentar tanto la presión intrapleural que va a disminuir el retorno venoso. Entonces, pues igual pueden tener un neumotórax hipertensivo o llevarlos a una insuficiencia cardíaca de aflujo. Gracias. ¿A qué tipo de complicación te referías, Doc? ¿Al procedimiento terapéutico o a la historia del neumotórax? En dado caso de que no se interviniera adecuadamente, que siguiera su evolución. Ok, ya te respondió. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Pregunta el compañero Luis, que es que fue por el chat. Dice que en donde estaban haciendo la pleurodesis, aparte de un neumotórax, ¿puede ser un neumotórax? Pues la pleurodesis, lo que yo leí es que pues sí está indicada para neumotórax, atención, neumotórax espontáneo, idiopático, y el neumotórax, no sé si a eso te referías, que sí estaba indicado, o si salió, o no sé, bueno, no sé a qué te refieras con tu pregunta, pero si es indicado para eso, pues
Según yo, la indicación es esa. No sé si estén, bueno, mal. La pleurodesis es un método extremo y está indicado en cuanto a que recidiven los cuadros de derrame. Puede ser de cualquier sustancia, puede ser aire o puede ser líquido. Por ejemplo, en los casos neoplásicos en donde el derrame se forma, lo drenan y se vuelve a formar. Entonces lo que se hace es la pleurodesis, que es la adhesión de las dos pleuras, tanto parietal como visceral, y entonces la cavidad virtual pleural se pierde y entonces ya no da oportunidad a que se formen los derrames. Pero son casos extremos en los que la propia patología intrínseca del paciente hace que se esté recidivando el cuadro. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Compañera, ¿cómo se vería en un electro o un neumotórax? O sea, porque, bueno, me imagino que tiene que tener algo en específico, que si llega a urgencias, si le están haciendo un electro o algo así, porque llega con dolor precordial y se imagina a lo mejor que está infartando, entonces quería saber si hay una forma de que lo identifiques. Sí, creo que se me pasó ponerlo, pero normalmente si es izquierdo, bueno, el neumotórax es del lado izquierdo, pues vamos a encontrar una desviación a la derecha del eje. También vamos a tener disminución en la amplitud del QRS, se puede invertir la onda T, sobre todo en las derivaciones izquierdas. Cuando hay un neumotórax pues muy grande, también podemos, bueno, por la misma de la interposición del gas entre el corazón y los electrodos, se pueden, pues que sí puede simular a infartos anteriores. Realmente yo creo que ahí sí es tanto electro como clínica. Y también, pues, más que nada, si te llega, es que ay, ya me agarraste. Pero sí, yo creo que es la clínica y el electro. No sé si estoy incorrecto, Doc. Bueno, y además yo supongo que si tuvo un trauma o no. Historial de tabaquismo, historial de familiar de que alguien haya sufrido de neumotórax. Sobre todo si es Incluso como espontáneo. tal, incluso como tal, de hecho, en todas nuestras, en toda la literatura que revisamos, sí dice que como tal todo es clínico, más allá de algún otro. Obviamente te puedes ayudar, como ya vimos, de estudios de imagen, pero sí, más que nada es clínico. Perdón. Pues no veo la confusión, ni siquiera se parecen los cuadros clínicos. El neumotórax no te da dolor precordial para empezar. El No, yo neumotórax, me refería a la parte del electro. yo O ya sea, te si tú escuché, no tienes doctora. A ver, clínica. Ay, doctora, disculpe. estoy hablando. Los cuadros clínicos ni se parecen. El neumotórax no da dolor precordial, no se confundan. El área precordial es el área que se encuentra en el mesotórax y el neumotórax, si da dolor, es en alguno de los dos hemitórax, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo del lado afectado. En los casos de trauma puede haber de los dos lados, pero no se parecen. En segundo lugar, el paciente con neumotórax va a tener un cierto grado de insuficiencia respiratoria. El infarto causa dolor con irradiación casi siempre al maxilar del lado izquierdo o a la extremidad torácica del lado izquierdo. Y por otro lado, en el electro, lo más claro que se puede ver es la desviación del eje eléctrico en sentido contrario al sitio, al lado afectado. Y el infarto les va a dar alteraciones de las enzimas hemáticas como son la CPK y la troponina. Clínicamente no se parecen los cuadros. Podrían meterlo en diagnóstico diferencial, pero realmente no creo que se preste a confusión. Y desde el punto de vista radiográfico, ante la sospecha clínica, pues ya les va a dar el diagnóstico, ¿no? Gracias, Doc. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario?
Bueno, este es una patología extensa y es la más frecuente que afecta a la cavidad pleural, entonces denle una buena revisada. Aquí terminamos, nos vemos mañana, ¿no? Para continuar con hemotórax. Con hemotórax, atención. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta Gracias. mañana a todos.